Voy a empezar a grabar. Bueno, ya. Entonces, bienvenidos a su tutoría para el control 2 de electromagnetismo ofrecida por el taller de dos relojes, por el taller Los Dos Relojes, perdón. Mi nombre es Francisco Colipí Marchand, algunos de ustedes me conocen, otros tal vez no. Y yo soy tutor del taller también. Y hoy día lo que vamos a hacer es una tutoría, yo diría, no sé si express, porque en realidad creo que me voy a demorar como 1 hora y media en hacer todo, pero sí más enfocada en que ustedes puedan ir amarrando conceptos más que aprendiendo a hacer ejercicios. Quiero que ustedes se afirmen en algunos conceptos con ejercicios que van a ir agarrando de todo, porque al final del día ustedes van a ser los que asienten. Acá más que nada, como yo lo que he visto dentro de mi experiencia es que les sirve más que les recuerden algunas cosas que más que ahora que aprendan a ver los ejercicios, porque después están los ejercicios, por ejemplo, de los auxiliares, porque los auxiliares de los ramos normalmente tienden a tener esta, un segundo, tienden a elegir ejercicios un poquito más, no sé si más complicados, no es la palabra que estoy buscando, pero tal vez más enfocados en que ustedes respondan pensando en un control. Tengo dos preguntas ahora para ustedes. La primera, ¿se escucha bien? ¿No se escucha muy fuerte? Porque ya me ha pasado que he tenido problemas, como en el espacio en el que ocupo para poder trabajar, que a veces como yo proyecto mucho la voz, a veces se escucha muy fuerte y pareciera que estoy enojado cuando hablo. En realidad no. Entonces por eso les pregunto, si ustedes sienten que estoy hablando muy fuerte o que estoy proyectando mucho, háganmelo saber, porque también queda mal en el video. Y la verdad es que no tengo tiempo para estar editando. Y tampoco quiero que ustedes sientan que estoy enojado ni haciendo esto mal, ni mucho. Lo otro, más o menos, a ver, hay gente a la que no le entra inductancia, o sea, inductancia, perdón, ley de Faraday, inducción. Que lo diga por el chat, si quiere me lo dice por interno y le damos a mientras que ponga. Ya, hay gente que no le entra inducción. Hay gente que le va a entrar corriente. Hay gente que le entre corriente eléctrica ahora. Ya, vamos a hacer con el problema 1, vamos a hacer un pequeño repaso, muy rápido en realidad, acerca de corriente, porque corriente hay material por ahí. Tal vez haber puesto un ejercicio más de corriente eléctrica, pero corriente eléctrica en realidad no es tan tarde. No hay tanto que ver, es una ecuación la que tienen que resolver. Y lo vamos a repasar rápidamente en el primer ejercicio. Ahí queda para ustedes ya como sentarlo más. Ok, el problema P1 es un clásico, uno de los electroclásicos diría yo, que básicamente tenemos un cilindro con densidad de carga, o sea, densidad de corriente J fluyendo a través de él, al cual se le hace un sacado. Como yo, por ejemplo, no sé, tomo mi cilindro, tomo una especie de molde también cilíndrico, y a una cierta distancia del centro lo inserto y le saco como cilindro, dejando como una especie de hueco dentro. A ver, voy a dibujar un poquito mejor. De hecho, creo que lo voy a hacer utilizando las herramientas de la tablet. Ahí mágicamente se transforma en un círculo bastante bonito y ahí voy a hacer otro. Entonces la idea es más o menos así. Entonces, todo esto es cilindro. Y lo que está afuera y lo que queda así no lo sé. No queda bien. Mejor lo voy a hacer así nomás. Todo esto es cilindro. Cilindro, 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 cilindro. Cilindro, 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 cilindro. Y ahí hay un sacado. Entonces, digamos que no llega a ser tan grande, ¿eh? No llega a tocar al centro de la circunferencia, entonces lo voy a hacer un poquito más pequeño para que me deje el centro de la circunferencia más o menos libre. Entonces, este cilindro tiene un radio R, y este pequeño de acá este pequeño sacado tiene un radio A. Y la distancia entre estos dos es 3. No más que alguno de ustedes ya hizo este ejercicio en clases o en eso. A ver, ¿alguien tiene problema con el enunciado? Déjenme ver qué puedo hacer. Yo diría que intentar recargar.
porque está bien subido. Si es que alguien no más tiene problemas, yo vi que se pueden dejar archivos acá, a ver, lo voy a intentar. No, no me deja. Nada que hacer. Bueno, ya fino. Bueno, continúo entonces. Mi pauta. No quiero equivocarme. Ya. Entonces la idea es que acá está pasando, bueno, el eje, los que me conocen saben que yo acostumbro a hacer mi sistema de referencia con el color morado. Y está pasando una densidad de corriente J, homogénea y constante. J igual a J0 en la dirección de Z en este caso. Entonces lo que nos piden encontrar es el campo magnético, el valor del campo magnético dentro del sacado y demostrar que es constante, considerando esta densidad de carga. Bien, entonces, antes de comenzar, como les dije, voy a hacer un pequeño repaso acerca de corriente eléctrica. El vector de densidad de corriente lo que nos está diciendo es, nos está hablando de cómo se mueven densidades de carga a través de algún sistema. Ya, esa es la definición principal. J puede definirse como ρ, normalmente se hace como ρ, B, el J cuando esto es volumétrico, y el K se ocupa para cuando estas densidades de carga son más bien superficiales, tienen codimensión menor a la del sistema, es decir, si estamos trabajando en 3 dimensiones, alguna densidad de carga que se mueva por alguna superficie o alguna parte del sistema del problema que sea de 2 dimensiones en este caso. Entonces se escribe sigma, D, y esto es para superficie. Concentrémonos en esta. Esta densidad de carga obedece a una ecuación de continuidad que viene dada, la vamos a poner aquí, repaso corriente, y en realidad no lo voy a, decidí no ponerle corriente porque uno no sabía que le iba a variar, le iba a entrar corriente, pero no importa. Pero la otra razón es porque en realidad casi todos los ejercicios se hacen de la misma manera. Ustedes aprenden a hacer uno, aprenden a ocupar bien esto en uno y van a poder ocuparlo en todos porque prácticamente todos son iguales. Como nosotros esperamos que en la física las cosas si se mueven en todo el universo, si es que yo tengo movimiento, nada salga de mi universo, yo voy a esperar que infinitesimalmente también. Si es que hay algo que se está moviendo, todo lo que se mueva, lo que entre a algún lugar infinitesimal del universo, también vaya a salir si es que se está moviendo con la misma cantidad. Se entiende que en el medio no haya creación ni destrucción. Esto en realidad no pasa y bajo ciertas condiciones hay algunas otras cosas interesantes que pasan, pero estamos haciendo física clásica todavía. Y acá todo lo que entra tiene que salir en la misma cantidad. No estamos creando ni destruyendo nada, a menos que hayan fuentes y cosas raras, pero como les digo, estamos en la situación más ideal posible. Entonces la ecuación que gobierna la corriente viene dada por la siguiente. Esta divergencia, que de hecho, acuérdense que la divergencia nos habla sobre cómo la corriente se mueve, de hecho, o sea, más bien, claro, cómo la corriente se mueve y cómo la corriente va alejándose de alguna forma del lugar infinitesimal donde yo estoy estudiando su comportamiento. Eso es la divergencia, creo que todos hayan dado esa parte de ese A. Está relacionada con cómo va a cambiar la densidad de carga en el tiempo dentro de ese mismo lugar, y tiene todo el sentido del mundo. Si yo tengo movimiento de cargas, es de esperar que las densidades de carga también se vayan moviendo. O sea, que las densidades de carga en esos lugares también vayan cambiando por el hecho de que va a haber ingreso y a la vez también salida. Entonces, hay un caso especial que es cuando esto vale 0, que lo llamamos régimen estacionario. ¿Ya? Cuando esto es distinto de 0, se le llama régimen transiente. Entonces la gracia es que en el régimen estacionario, que lo voy a poner régimen estacionario, la ecuación que hay que resolver es divergencia de J igual a 0. Y ahí ustedes pueden ocupar las condiciones de simetría que tienen normalmente estos problemas. Como por ejemplo, si ustedes tienen un cilindro, en ese cilindro pasa corriente. Entonces, ustedes saben que si está conectado por ambos lados, esperando que este sistema sea así, al menos ustedes van a saber que J puede depender de Z o no. Y eso, claro, va a depender de las condiciones del problema.
pero la gracia es que normalmente siempre van a poder escribir este vector z, o sea, este vector j, como una función escalar multiplicado por una dirección. Como por ejemplo lo hacen en campo eléctrico. De hecho, el campo eléctrico, tener una noción de cómo tendría que ser el campo eléctrico en algún sistema, permite poder obtener cómo va a comportarse este campo de densidad de corriente. Debido a que en materiales óhmicos, y esta es la segunda propiedad que tienen que considerar, la llamada ley de Ohm. Recuerden mutearse, por favor, si es que no van a preguntar. Los materiales óhmicos obedecen que el campo J con el campo eléctrico que está dentro de ellos están relacionados a través de una constante proporcionalidad llamada conductividad. Entonces, la gracia de esos problemas es que ustedes no van a ocupar el campo eléctrico de inmediato, no van a ocupar una ley de Gauss, porque la ley de Gauss, recuerden que encierra cargas, pero si ustedes no tienen información acerca del comportamiento de las cargas a priori dentro de un sistema, por ejemplo, que está conectado a circuitos eléctricos, no van a poder conocerlo, no van a poder conocer el campo a través de la ley de Gauss. Entonces, lo que les queda es que esta ecuación siempre se cumple de forma diferencial. Divergencia de J igual a 0 en el régimen estacionario siempre se cumple, independiente de las cargas, independiente de todas las cosas. Y esa es la gran gracia de esta ecuación. Ahí está el poder de la ecuación de continuidad. A ustedes les asegura que todo lo que entra tiene que salir. Entonces, si ustedes integran en todo su sistema, saben que, digamos, toda la corriente, que es lo siguiente que viene, toda la corriente que entra dentro de este cilindro inventado que nos estamos escribiendo, lo voy a dibujar rápidamente. Simplemente esto es solamente un repaso por encima. Toda la corriente que entra acá, a priori tiene que salir aquí también. De hecho, esto después para las personas que vayan a estudiar eléctrica o que en métodos experimentales, los que hayan dado ese ramo, la ley de Ohm, por ejemplo, también es el origen de la otra ley de Ohm que se llama, que es que la resistencia, el voltaje es igual a I, la intensidad de corriente, por la resistencia. De aquí viene también, de este modelo de conductividad. Y esto es un modelo que no es tan viejo, ¿eh? Esto es, bueno, considerando que el electromagnetismo tampoco es tan viejo, pero es un modelo de finalitos del siglo XIX. Y tiene que ver con como la idea de que los portadores de carga colisionaban como con los átomos o las moléculas de los que componían el material, entonces ahí hay como una especie de teoría cinética de gases. Me preguntan, disculpa, en la primera ecuación, ¿eso que se va a hacer o qué es? La densidad de corriente, la densidad de carga en tu sistema. Creo que voy a escribir esa cuestión mejor. Fíjate que es una derivada temporal de ρ con respecto a t. Y lo voy a anotar aquí. Densidad de carga. Entonces, normalmente ustedes les van a decir si las densidades de carga son diferentes de cero. Los problemas más sencillos y en los problemas que sí siempre se preguntan, esa densidad de carga se va a cero. Estás trabajando en el régimen estacionario. No quería hacer eso. Ahí sí. Ahí se va. Bueno, entonces, luego nosotros vemos que en este cilindro vamos a querer calcular la intensidad de corriente. La intensidad de corriente se define, y esto sí lo vamos a ocupar, como la integral de flujo, voy a poner una S, no cerrada, eso es importante, no cerrada, puede ser en una tapa incluso, de este vector J punto una superficie de integración. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo de juguete, por ejemplo, puede ser eso. Ahí va a estar pasando una I. Si ustedes cuentan todos los vectorcitos J que están pasando en esta placa, en este planito, en esta sección transversal, van a estar calculando. Me dicen, ¿tienen que decir en el enunciado que la densidad de carga es a cero? Claro. O que te diga que está en el régimen estacionario, o que no estás en el transiente. No estás en el transiente. Cuando esto es diferente de cero, recuerda que se llama régimen transiente. Y normalmente cuando eso pasa, les van a dar una condición que ustedes pueden ocupar para poder resolver. Pero normalmente, en el 99% de los casos, se va a trabajar en el régimen estacionario. Cuando ustedes estén trabajando con esto. Esto puede estar en cilindros, puede estar en cables, puede estar en placas, creo también he visto. Aunque es más raro ya. Bueno. Ahora sí, de hecho, vamos a ocupar esto. Esto va a ser importante para nuestro ejercicio, porque esto, a priori, es uno de los ejercicios complicados porque uno no sabe cómo plantearlo. Después, cuando se los aprende, en realidad se demora 4 líneas, pero cuando uno es la primera vez que lo ve, puede llegar a ser complicado porque además hay que
manejarse con vectores, hay que hacer varias cosas. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de ocupar ley de Ampere, porque uno, vamos a trabajar con diferentes sistemas de referencia, y dos, vamos a tener que relacionarlos entre ellos, y además vamos a tener que ocupar un principio de superposición bien específico. Porque acá no estamos calculando la ley de Ampere en todo el espacio, o sea, el campo magnético en todo el espacio, estamos calculándolo solo en el sacado, solo en la parte del cilindro que no tiene nada. Y por lo tanto, como no tiene nada, digamos que no está circulando corriente J ahí. Ahí J es igual a 0. Entonces, nosotros vamos a aprovecharnos de eso. ¿Cómo? Vamos a decir que nuestro problema total, que era este cilindro con un sacado, aquí ya lo voy a hacer bien esquemático nomás, usen su imaginación, va a ser igual a, el problema si el cilindro fuera completo, o más bien, quiero decir el B total dentro del sacado, que lo voy a llamar B total, va a ser igual al campo magnético 1, que se obtendría acá, si es que yo tuviera el cilindro completo, más, aquí voy a tomar el centro donde tendría que estar el cilindro, lo voy a mover para acá, el campo 2, que también va a estar asociado a una corriente, a un J, a una densidad de corriente que va a estar fluyendo en sentido contrario a la que fluye el J original. Entonces acá, J va a ser, digamos que J va a ser JZ, o J0Z, y acá vamos a tener la ingresando, y evidentemente el sistema de referencia Z sale de la pantalla, y esto va a ser J igual a menos J0 en Z. Listo. Entonces lo que nos queda es calcular estas dos. ¿Y cómo lo vamos a hacer con ley de Ampere? Disculpa una consulta. Dale. ¿Por qué la corriente en el agujero es negativa o va a pasar del otro lado? Lo que pasa es que yo voy a tratar de simular el hecho de que haya un sacado, es decir, que no haya corriente. Entonces lo voy a hacer a través de un principio de superposición. Finalmente, si yo tomo este cilindro chico, el asociado al campo B2, y lo pongo encima, donde corresponde, en el cilindro 1, lo que voy a obtener ahí, justo en esa zona, la suma va a ser una corriente total igual a 0. Entonces los dos Ya, bueno. aportes se van a matar entre ellos, si quieres verlo así. ¿Cachai? Ese es uno de los trucos. Porque hay Dale, varios, gracias. ¿ya? Aquí este problema sirve para que ustedes no lleguen y se tiren de cabeza a la piscina a calcular la ley de Ampere sin observar el problema con cuidado, porque eso pasa mucho. Pasa mucho que literalmente, y me escriben la ley de Ampere y empiezan a calcular cosas raras y está todo malo porque en realidad no fijaron bien los sistemas de referencia, no se fijaron cómo van las superposiciones, no se fijaron cómo se van a arreglar las integrales, etc. Me preguntan por qué es en Z-tongo. Bueno, porque esa es la dirección en la que yo elegí que va a estar el cilindro. Este cilindro está saliendo para afuera, ahí se va a poner, que es la misma dirección que había elegido acá. Tal vez en el enunciado está con K-tongo, pero en realidad es lo mismo. Yo estoy acostumbrado a trabajar con Z y tal vez como para tratar de mantener, pero en realidad Z igual a K, ¿ya? Si el enunciado es así. Y acá en este caso es porque yo elegí que mi cilindro tuviera como eje axial el vector Z-tongo. Y la corriente va siguiendo el eje axial, que en este caso sigue siendo Z-tongo. Listo, sigamos. Ley de Ampere entonces. Ley de Amperios. La ley de Ampere nos indica, aquí vamos a trabajar con la normal, no con la generalizada, que si yo sigo una línea y la integro de campo magnético, yo voy a estar trabajando con eso, o sea, eso va a ser equivalente a mu0 por la intensidad de corriente enlazada. Aquí este es el ejemplo que estaba haciendo por cierto, bueno, la persona que me preguntó, espero que haya quedado claro, no vi que me respondiera, entonces como que continúe nomás, puedes decirme por el chat si es que te quedó claro, si no, para repetir. Este es el ejemplo que yo hago. Piensen siempre que cuando ustedes van a tomar la ley de Ampere, lo que están haciendo es ponerle un choker a la corriente, una cadena que va acá. Entonces la cadena viene siendo la línea donde ustedes van a sumar las contribuciones, van a sumar el campo magnético en su integral, y que tiene que ser igual a lo que pasa aquí en el cuello. Y todo lo que es el cuello acá sería la parte de la corriente enlazada. Toda la corriente, toda la densidad de corriente, intensidad de corriente que ustedes estén enlazando con el choker está contribuyendo al campo magnético que se está sumando a través de la línea que van a calcular. Si este choker, por ejemplo, estuviera dentro de mi cuello, como, no sé si alguno vio, los que vieron yo cuando le puso como el anillo, uno de los anillos que se iba a romper aquí adentro,
Ahí lo que pasaría es que yo pusiera una especie de anillo dentro de mi cuello, no estaría sumando todo el cuello, sino solamente lo que el anillo encierra. Entonces ahí viene la gracia que si uno lo hace más grande o más pequeño, va a ir cambiando el valor del campo porque va a ir cambiando la cantidad de corriente encerrada que ustedes van a estar teniendo. Listo. Entonces lo vamos a ocupar para B1. Entonces, acá lo que hay que hacer es escribir esto con cuidado. Elegimos como sistema de referencia, en este caso, le vamos a llamar sistema de referencia 1, uno que va a estar en el concentro en O. Voy a ponerle nombre a eso, porque va a ser mucho más fácil. Este va a ser O, y este es O'. Entonces aquí está O, no, esto no es O', eso es O, esto es O', y esto es O'. ¿Por qué es importante? Ya lo van a ver. ¿Qué dice abajo del integral cerrada R igual a delta? Ya, esto lo voy a explicar ahora. Lo que pasa es que ustedes cuando estén trabajando con densidad de corriente, no con intensidad de corriente directamente, tienen que ser súper cuidadosos a la hora de cómo van a construir la línea. La línea va a ser el borde, es decir, como la circunferencia que se arma fuera de la sección, en este caso especialmente, la circunferencia que se arma fuera de la sección transversal sobre la cual ustedes van a integrar J para calcular la corriente que va a estar enlazando. ¿Ya? Esto no va a ser necesario tenerlo tan presente cuando estemos, por ejemplo, trabajando con espira o con cosas amarradas en toroides, porque finalmente ahí ya va a ser dado. Pero en este caso no. Entonces es importante que yo lo pongo para que justamente me hagas esa pregunta y justamente poder aclararlo. Qué bueno que me pudiste hacer esa pregunta. Espero que haya quedado claro con eso. ¿Ya? En todo caso, eso es arbitrario. Ustedes pueden tomar una superficie arbitraria y calcular la integral. Escribir la integral. Ahora que puedan hacer la integral, eso es otro cuento. Pero a priori, ustedes pueden elegir una superficie completamente arbitraria con borde para poder calcular cuánto J está pasando por ahí, para luego calcular cuánto P está pasando, si es que tienen la suficiente simetría, para calcular el otro lado de la integral. Y bueno, de hecho, ya poder calcular una integral de flujo con una superficie arbitraria es muy difícil. O sea, ni siquiera tiene que ser arbitraria. Ya quítale una simetría, así, deja que sea un círculo y ponle un pentágono, y ya la integral se te hizo medio difícil. Imagínate con estas superficies que aparecían como en los ejemplos de CB, por ejemplo, una cosa así. Listo, ya fuiste bueno. No puedes anda a calcular eso si no conocís la función que determina cómo se va a mover la parametrización de esa figura extraña. Listo, continuemos. Entonces primero vamos a escribir B.dl. B.dl, en este caso, va a estar dado. Aquí le pongo B1.dl1 porque tengo que diferenciar, y también le voy a poner gamma 1 porque tengo que diferenciar todas las integrales de la contraparte que le vamos a usar para calcular después. Esto va a ser igual a, obviamente, como estamos trabajando con un cilindro, aquí hay una simetría axial súper fuerte. Sabemos que mientras más grande o más pequeño yo haga el plato, más grande o más pequeño se va a hacer el campo, porque más corriente enlazada vamos a estar metiendo, no, hasta llegar a un máximo, evidentemente, pero si todavía estamos dentro del cilindro, que es este caso, mientras más grande o más pequeño yo haga esto, más grande o más pequeño va a ser el campo. Entonces hay una especie de dependencia radial, y yo puedo asumir eso. En este caso sin ningún tipo de problema, porque lo puedo comprobar, puedo observar que si yo aumento el radio de la superficie transversal, aumenta el campo eléctrico. Pero no si cambio el ángulo, no si me muevo a lo largo de algún punto de esta circunferencia que estoy definiendo para calcular la corriente enlazada y por consecuencia el campo magnético. Entonces, esa simetría me indica a mí que B depende de R, inmediato. Y además, voy a saber que va a ir a lo largo de teta, porque va a estar, esto es por la regla de la mano, famosa regla de la mano derecha, las intensidades de corriente, piensen que al final del día una densidad de corriente son, en este caso los cilindros son diferencialmente delgadas e infinitas, entre comillas, no son infinitas, pero se suman en una integral, entonces tienen, ahí los matemáticos sabrán cómo se llama eso, yo la verdad no sé, pero yo lo puedo modelar y lo puedo ver, entonces trato de proyectarlo. Imagínense que es como una especie de alambre compuesto de muchos alambres finos por los cuales está pasando de intensidad de corriente infinitos, lleno, una cosa así. Así, y tienen ahí lleno. Bueno, ahí dibujé rayas, pero imagínense que son puntos. Y por acá está pasando corriente. Entonces, nosotros sabemos que a lo largo de un cable con corriente I, el campo magnético lo envuelve.
Entonces, si yo tengo infinitos, esto pasa, esto lo estoy explicando con las manos, creo que esto se puede comprobar como con Sabat, cosas medio raras, la verdad no me acuerdo en este momento, pero las contribuciones como que se anulan y solamente te quedan campos apuntando alrededor, como que solamente es un cable gigante apretado con un cierto radio, que es el radio que yo le di para calcular I en este caso, y como va a estar ese plato apretado, o sea, pero como van a estar esos cables apretados, finalmente el plato define un cable más largo, sobre el cual también, al ser un cable con simetría axial, va a tener un campo eléctrico, un campo magnético que también va a estar circulando alrededor. Entonces, y también va a estar como girando. Entonces, por lo tanto, el campo magnético va a tener una simetría, o sea, va a tener una simetría axial, pero en el sentido de que va a ser puramente tangencial. Y con eso nosotros podemos terminar de escribir la parte de adentro del integral. Colipi. Sí, dale. Para que pase eso, el cable no necesita ser infinito. ¿Cómo? Disculpa. El cable no tiene que ser infinito para que pase esa asimetría. Sí, pero digamos que en este caso es muy grande. Ya. Sí, te lo tengo que indicar, sí. Te lo tengo que decir. Pero en este caso claro, la asunción tiene que ser que es infinito, todo lo que tú quieras está bien, pero normalmente también vas a trabajar con, digamos que un cilindro lo suficientemente grande para despreciar condiciones de borde. Ya. Y Muchas luego gracias. para calcular el DL, como le digo, tiene que seguir a phi en este caso, porque es el único que va a sobrevivir. La línea va a estar bien definida a lo largo de esta circunferencia, porque va a ser el borde del plato sobre el cual vamos a calcular este campo J. Por tanto, aquí vamos a poner un diferencial de línea angular, phi1 en phi1 tongo. Y esto es de 0 a 2. Entonces, esta integral la podemos resolver rápidamente, podemos sacar el 1 para afuera, podemos sacar el 1 para afuera, y esto nos va a quedar por 2. No hay mucho problema con eso. Luego, mu0 por la integral de flujo en S1, aquí S1 y gamma 1 están relacionados, por j.dx. Entonces, en este caso, la integral la podemos escribir un poquito más rápido porque es una integral de flujo y están un poquito más familiarizados con ella. Va a ir de 0 a 2pi y de 0 a R1, que es este mismo R1 que está acá. Aquí voy a volver esta cuestión de físicos muy normal, que es que ocupamos la variable que queremos como variable de integración, pero espero ya estén acostumbrados. Esto va a ser J0 en Z, punto, R1 de R1 de phi en, perdón, de phi1 en Z. Y esto no es más que un plato, ¿ya? Me pregunta, ¿por qué el campo magnético se va hacia Fitongo? Por lo que acabo de explicar, que viene de la mano con que esto es un cilindro. Y si yo tomo, le hago esta línea, veo pensando en el modelo de los cables que acabo de comentar, finalmente la parte a la cual yo voy a calcular el flujo también se va a comportar como un cable sí que tiene alguna intensidad de corriente I. Por tanto, lo que sabemos, y esto es mucho más antiguo, esto es un resultado experimental, fue una de las primeras cosas que se encontró de magnetismo, es que el campo magnético se envuelve alrededor de los cables. Un campo magnético generado por una corriente I que pasa a través de un cable, se envuelve a través de él. Por tanto, en este caso, como estamos también trabajando con un cilindro, vamos a estar siguiendo este campo que va a envolver, por tanto va a tener una dirección puramente tangencial, pensando siempre que el cilindro es lo suficientemente grande para que despreciemos las condiciones de borde. ¿Quedó claro ahí sí? Hay otra pregunta por... DL es R de phi, en este caso tú puedes tomar una línea arbitraria, ya, esto siempre es así, la línea es, al final del día es arbitraria, tiene que estar, lo único que le estoy pidiendo es que tiene que estar relacionada con la superficie de integración que ustedes van a ocupar. Entonces, como yo voy a calcular el flujo en un plato, ¿cachai? En un plato de J con una cierta distancia de R del centro, yo sé que mi borde va a estar ahí. Y va de la mano con esta idea de que vamos a estar sumando el campo magnético con una componente puramente tangencial. Entonces, como yo voy a seguir al campo magnético en esta integral de línea que está definida por el plato sobre el cual yo voy a integrar esto, vamos a poder escribir este diferencial de línea como un diferencial de línea puramente angular, puramente tangencial. ¿Se entiende ahora sí, estimado? Me pregunto por el chat.
Mejor. Ya. Esto es muy común, especialmente en cilindros, ¿sí? Siempre piensa, porque antes de escribir la ley de Ampere, lo que tú tienes que hacer es decir, a ver, yo quiero calcular el campo eléctrico en algún lado, tengo que encerrar corriente, tengo que tener una corriente enlazada. ¿Cómo enlazo la corriente? Bueno, tengo que definir una superficie para calcular I. Esta superficie para calcular I va a estar en algún lugar del espacio, va a estar pasando corriente por ahí. ¿Cómo va a ser? ¿Tengo alguna simetría, por ejemplo, que me permita tener una figura simple para calcular, con una integral sencilla? Luego, el borde, ¿cómo se comporta? ¿Cómo puedo escribir la frontera que se le llama? O más bien el borde de esta superficie, porque por ahí yo voy a estar calculando el campo, porque la ley de Ampere me dice que el campo va a estar relacionado con la corriente enlazada. Todas esas cosas tienes que tenerlas súper claras antes de siquiera escribir antes de siquiera empezar a resolver la integral. ¿Ya? Entonces, a medida que uno vaya haciendo más ejercicios con esto, lo va entendiendo mejor. Entonces, vamos a continuar. Acá la integral de flujo es bastante sencilla. Vamos a sacar todo para afuera lo que nos integre, como mu0 y j0. Vamos a tener una integral de 0 a 2pi en dφ, y además vamos a tener una integral de 0 a r en r. Entonces, r de r con 0 a r, esto es r1 cuadrado medios. Entonces, uniendo todo, vamos a tener d1, dependiente de r1, por r1, por 2pi, tiene que ser igual a mu0, j0 medios, por r1 cuadrado medios. Se va este con este, el 2pi se va con el, que me faltó poner el 2pi acá, y eso ya no está, porque ese es de ahí, con este de acá, y observamos que P1 dependiente de R1 va a estar dado por simplemente mu0, j0 medios, por R1 en la dirección de φ. Voy a ponerle φ1 para diferenciarlo, ¿sí? Esto es muy importante. Creo que, sí, le puse φ1 acá, φ1 ahí, porque es importante porque no vamos a estar en el mismo sistema de referencia ahora que vayamos a hacer la segunda integral. Esto ya es vectorial. Aquí, por si acaso, terminé de simplificar todo, despejé de 1 y le puse mi condición acerca de B en este caso. Tiene que ser B1 dependiente de R1 por fitongo en la dirección de φ1. Luego, continuamos. Para la segunda integral, para B2, el sistema de referencia va a estar centrado en O'. Sistema de referencia 2, acá lo puse, centro en O'. Y como verán, también vamos a tener que B2 va a ser solamente dependiente de R2, en este caso la distancia al centro O', por φ2, que es ahora también la dirección angular en ese sistema de referencia. φ1 es igual a φ2, no necesariamente, porque están en diferentes sistemas de referencia, porque uno se cierra antes, son determinados por diferentes ángulos. En algunos momentos pueden ser iguales, pero en otros pueden ser diferentes, no son necesariamente iguales. Pero vamos a encontrar una relación entre ellos que nos va a permitir poder escribirlo todo en cosas que conocemos. Porque determinar φ1 y φ2 y R1 y R2 es complicado. ¿Dónde está centrado el sistema de referencia? En O'. Ay, cosa aquí, ya. O' está ahí. En este caso, para este integral, está centrado en O'. Y O' también, por si lo quieres ver, estamos calculando a este viejo de acá, y está centrado en O. Bien. Ya. Entonces, nuevamente, esto es completa y absolutamente análogo, entonces no me voy a detener mucho en eso. Voy a escribir de inmediato la primera integral. Recuerden, un detalle, esto es importante. Fíjense que yo estoy poniendo siempre, cada vez que hago la integral de línea, le pongo un circulito, eso significa que la integral es cerrada. Tengan mucho cuidado con la superficie que elijan, porque si esa superficie no tiene borde, y no es un borde cerrado, bueno, normalmente uno puede siempre escribir un borde cerrado en una superficie que no sea compacta, que es decir, que tenga borde, pero si ustedes, por ejemplo, le eligen un círculo, tengan por seguro que van a estar haciendo las cosas mal, porque ahí no puedes escribir una línea, quiero decir una especie de esfero, una especie de casquete esférico, ¿ya?
esa superficie posiblemente no les va a servir. El problema se tendría que resolver con otro tipo de superficie o incluso con otro tipo de estrategia para resolver, ¿ya? En alguna especie de configuración extraña de densidad de corriente. Pero es poco visto y yo al menos no he visto nunca eso. Pero lo que sí tienen que saber es que la línea por la cual ustedes integren B tiene que ser cerrada. Y en este caso vamos y volvemos, por eso integramos de 0 a 2pi a lo largo de una circunferencia. B2.dl, en este caso, como es análogo, voy a poner análogo, esto va a ser igual a B2 dependiente de R2, con R2 distancia al centro o prima dentro de eso, por R2 por 2pi. Ustedes pueden escribir la integral. Acá sí me voy a detener, aquí sí voy a hacer la integral con cuidado, porque para la integral de J, acá tienen que tener el cuidado de poner que están trabajando en menos J. Y esto pasa por la suposición que habíamos hecho antes, porque en ese lugar, dentro del sacado, va a estar pasando J hacia abajo. Entonces se van a contrarrestar ambos J, tanto del cilindro 1 como el cilindro 2, cuando los superpongamos, y se va a obtener modelado lo que vendría siendo el sacado. Punto ds. Entonces, y esto es ds2 en realidad, aquí yo le voy a poner ds2. O sea, 1. Entonces acá va a quedar mu0, integral de 0 a 2pi y de 0 a r2 t, menos j0 en z, punto r2 de r2 de phi2 en la dirección de z. Aquí los z en ambos casos sí son iguales, son los únicos dos vectores que son iguales, tanto para el sistema 1 como para el sistema 2. Francisco, Dígame. tengo una duda de por qué existe corriente en la cavidad. No es que exista corriente en la cavidad, lo que estamos haciendo es que vamos a modelar que no hay corriente en la cavidad, diciendo que vamos a tener que este sistema es un cilindro completo, lleno con corriente que va en la misma dirección que tiene definido el problema, pero que además al medio le vamos a superponer otro cilindro con corriente contraria. Entonces Una la corriente superposición opuesta. va a ser que esto dé cero. Eso es lo Perfecto. que realmente pasa. Bacán. Perfecto. Ya. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es que lo que queremos encontrar es el campo magnético solo dentro de ese sacado, o sea, solamente dentro de esa zona. En todos los demás lugares, de hecho, creo que hasta es más difícil. ¿Es relevante dónde esté el cilindro hueco? Sí. ¿Es importante en realidad a qué distancia se encuentra el centro del sacado del cilindro? No es un cilindro hueco, es un sacado cilíndrico. Eso sí es relevante. Pero por ahora, como esto tiene una especie de simetría axial, en realidad no es tan importante con qué ángulo, solo a qué distancia. Va a tener un vector, evidentemente, pero esa información va a estar contenida en, esto es un spoiler, va a estar contenida en el vector que vamos a definir como el vector que une ambos puntos, tanto O como O'. Continúo con la integral. Esto va a ser menos mu0, j0, medios, porque aquí hay una integral en R2 de 2, por R2 al cuadrado por 2pi. Entonces, uniendo nuevamente, vamos a tener este resultado de acá. Lo corté. A ver si lo puedo pegar aquí. Bueno, entonces lo arreglo acá. Lo arreglo acá. Y ahora copio este de acá. No quiere pegarse. Ya, ahí está. Listo. Igual. Simplificamos lo que hay que simplificar, que ya lo sabíamos del otro problema. Entonces ahora podemos escribir B2 de forma inmediata como menos mu0, J0, por R2, partido por 2 en la dirección de phi2 tonco. Y aquí yo voy a marcar, yo acostumbro siempre a marcar los resultados parciales con azul, para que no se les olvide. Y ahora viene la magia, superponer. ¿Cómo superponemos? Campo total. Recuerden, con R, aquí estamos en el sacado, va a estar dado por mu0, j0, por R1 medios, por phi1, menos mu0, j0 medios,
por R2 por Φ2. Y ustedes podrían pensar que el problema está listo, pues no. Porque finalmente R1, R2, Φ1 y Φ2 van a tener ciertos valores dependiendo de dónde yo me encuentre dentro del sacado. ¿Sí? Y no van a ser iguales. De hecho, la idea es que demostremos que es constante, o sea, que no depende de nada que tenga contenidas variables, que no tenga contenido ni R1, ni Φ1, ni R2, ni Φ2. Porque ustedes saben que dentro de Φ1 y Φ2 está contenido el ángulo Φ1 y Φ2 como tal, no el vector unitario, sino el ángulo Φ1 y Φ2 que se definen de los sistemas de referencia. Entonces, acá nosotros tenemos que finalmente encontrar que esto es constante. Ya sabemos el resultado, pero ¿cómo vamos a demostrar que es constante? Aquí es donde vamos a usar la relación entre los vectores. Lo primero que tenemos que observar es que tanto el vector z tongo se puede definir si yo hago R1 cruz Φ1, como si yo hago R2 cruz Φ2. Eso lo vamos a dejar ahí pendiente, eso no es difícil de verlo, hagan el juego con la regla a la mano derecha, ¿ya? Ese vector se puede definir de las dos maneras yo obtengo el mismo vector. Pero además lo que vamos a ocupar es que podemos conectar de forma vectorial tanto este centro como este centro. Si yo, por ejemplo, quiero calcular, voy a hacer esta figura más grande, sí, porque creo que voy a necesitar que sea un poquito más grande y un poquito mejor dibujada, como una cosa así. Yo quiero, ¿saben qué? Olvídenlo, vamos a hacer otra cosa. No voy a dibujarle el cilindro completo, sino vamos a imaginar que estamos dentro del cilindro, creo que va a necesitar espacio. Vamos a imaginar que estamos dentro del cilindro, y aquí está el sacado. Y aquí está el centro. Ya, esto es cilindro, ya. Esto es el O centro. O, esto es O'. Yo quiero calcular el campo eléctrico ahí. Con ese vector R2, que después se puede generalizar sin mucha dificultad, ya que podemos poner Z constante, incluso Z igual a 0, el sistema de referencia en Z lo podemos mover porque hay una simetría que sí. No hay problema con eso. Pero yo quiero calcular ese de ahí. Bueno, si yo ahora, por ejemplo, quiero relacionarlo con el R1 que tengo acá, fíjense que aquí el R1 va a ser un cierto vector, tanto R1 es el módulo de R1 por el vector unitario R1, y R2 va a ser el módulo de R2 por R2 tongo. Ahí sí. Estos dos vectores yo los voy a poder relacionar con el vector que une O con O', y que de hecho es un vector constante. Tiene una distancia B y un radio B. El vector B va a estar dado por, y esto es importante, B es un vector constante. Tanto su módulo como su dirección y sentido están bien determinados. Ya, también determinados. Entonces, la idea que tiene que surgir ahora es poder escribir este vector B en vez de escribir R1 Φ1 o R2 Φ2. Entonces, la relación que aquí vemos es que el vector R1, o sea, pararme en ese punto a una cierta distancia R1, va a ser lo mismo que primero irme desde O hasta O', es decir, B en B tongo, y luego sumar lo que necesite para poder llegar desde O' hasta el punto, que en este caso sería R2. Y esta es la relación principal de este problema. Porque si nosotros ahora reemplazamos Φ1 tongo y Φ2 tongo utilizando esta relación, observaremos que, y voy a factorizar un poquito así acá para dejar espacio a esto. Vamos a querer también reemplazar eso acá. Vamos a tener que la total en el sacado va a estar dado por mu0 J0 medios de R1 de Z cruz R1 tongo menos R2
de Z cruz, aquí lo voy a hacer un poquito más chico, voy a borrar esto, lo voy a correr por acá. Ahí. R2 tongo. Como yo conozco las reglas del producto cruz, yo puedo escribir esa relación, porque sé que este vector se relaciona tanto con R1 cruz phi1 como con R2 phi cruz 2. Entonces, si yo separo las igualdades y hago esta cuestión cíclica del producto cruz, voy a darme cuenta de que si Z es igual a R1 cruz phi1, phi1 va a ser igual a Z cruz R1, en ese orden, o claro, o menos R1 cruz Z, pero después tienen que devolver un signo menos. No, tampoco es necesario, pero se van a dar cuenta que el resultado va a cambiar en un signo, pero es porque van a ver dos vectores al revés. Luego, la gracia también que tiene el producto cruz es que el módulo no entra a ambos vectores, eso lo aprendieron en mecánica, sino que solamente a uno. Entonces van a tener mu0 J0 medios, factor de Z cruz R1 tongo, menos Z cruz R2 tongo. Producto cruz es asociativo. Entonces, o sea, claro, es asociativo sobre la suma y sobre la resta, porque la sumar es restar con el inverso aditivo, ¿no? Entonces vamos a tener que esto va a ser mu0 J0 medios, factor de Z cruz R1 en R1 tongo menos R2 en R2 tongo. Y, por sorpresa, esto es R1 vector y esto es R2 vector. Si yo miro esto, me doy cuenta que R1 menos R2 vector es justamente este vector constante B en B tongo. Y con eso, yo escribo la respuesta. Entonces el campo magnético dentro de este sacado va a estar dado por ese valor. Y es un valor constante, porque Z es constante, apunta siempre en la misma dirección. B tongo es constante, o sea, es un vector radial angular que tiene el ángulo y el radio bien definidos, y todo lo demás es una constante. ¿Por qué era B tongo? Bueno, yo definí B tongo como la dirección de unión entre O y O'. Digamos que esto es B tongo. Es un vector unitario, puede estar en coordenadas cilíndricas, o coordenadas cartesianas, pero la gracia es que tiene el ángulo bien definido. O sea, yo tomo, me doy una referencia como corresponde, entonces B con respecto a esa referencia va a tener ángulo fijado y radio fijado, por tanto es un vector constante. Entonces, como no va a cambiar independiente de cuánto yo cambie R1 o bueno, en este caso R2, o sea, independiente de dónde yo me mueva dentro del sacado, este campo no va a cambiar, porque no depende ni de R1, ni de R2, ni de Φ1, ni de Φ2, ni de sus vectores unitarios. Eso. Con eso tenemos el primer problema. Ahora lo que voy a hacer es escucharlos a ustedes, mientras preparo el siguiente problema, si es que tienen alguna duda acerca de este. Y voy a hacer ahora el P3. ¿Por qué voy a hacer el P3? Porque el P3 es de medios magnéticos. Y medios magnéticos creo que les entra a todos. ¿Y es legal dejarlo expresado en B tongo? Bueno, depende de lo que definamos como legal o no. Si yo te digo en un control, deje expresado en este vector B constante, es legal. Si yo no te digo nada, lo puedes preguntar. Con Arellano no entra en medio. Solamente les entra ley de Ampère y corriente. ¿Ya qué onda? ¿Qué les entra entonces a ustedes? Bueno, es que les puede servir este ejercicio en medio. Ya, ok, eso. Ya, ok, vamos a hacer el ejercicio en medios igual, porque les puede servir, porque también vamos a repasar ley de Ampère. Y necesito que las personas que no les entra ni medio ni inducción me digan qué les entra, porque si les entra ley de Ampère, si les entra Biot-Savart. Ya, hay gente que le entra magnetostática e inducción. El P2 nos sirve a la mayoría, yo creo. Sí, porque también es fuerza de Lorentz, entonces también les puede entrar fuerza de Lorentz. Vamos a tener que hacer una integral de fuerza de Lorentz. Francisco, Dígame. yo tengo una duda respecto al ejercicio. ¿Sí? Yo usé otra expresión que creo que también sirve, pero no sé si lo apliqué mal, que tiene que ver con un integral de volumen. ¿Dónde hiciste un integral de volumen? No cuánto te dio, ¿dónde lo hiciste? Es que eso es la cosa, o sea,
tengo una expresión que es, ¿te la puedo dictar? No, porque no va a ser útil. Mira, ¿qué expresión, qué ley, qué propiedad ocupaste para escribir una integral de volumen acá, en este problema? Sí, usé Biot-Savart, pero integrando el volumen Ya. con la densidad de corriente. Con mayor razón, mejor no me la dictes porque va a ser un despelote. Mira, hagamos lo siguiente. Ya. Dale una vuelta, trata de hacerlo de nuevo. Ya, si queréis jugártela con Biot-Savart, hazlo, aunque yo creo que en realidad te va a ser súper contraproducente porque tendrías que hacer una integral de menos infinito hasta infinito en Z. En este tipo de problemas, normalmente siempre la ley de Ampere... mira, a ver, hagamos lo siguiente. Esto te acuerdas, no sé si te lo comentó tu auxiliar. Sí, después voy a hacer la P2 por si acaso. Primero voy a hacer la P3 porque es más corta y es de medio y vamos a repasar la ley de Ampere. Ya, ahora te contesto, estimado. De la misma manera que cuando nosotros estábamos trabajando en electroestática, se decía que cuando te pedían en puntos o ejes, ¿cierto? El campo eléctrico, ahí uno ocupaba la ley de Coulomb, y cuando te lo pedía como en espacios, uno ocupaba la ley de Gauss. Acá es lo mismo. Cuando tú quieras calcular, por ejemplo, la contribución en algún punto de un cable, de un cilindro, de lo que tú sea, ahí ocupa la ley de Ampere. Pero en este caso igual estamos queriendo calcular el campo en un espacio. No es en todo el espacio, pero es un espacio. ¿Cachai? No es un punto, no es solamente un eje, es el espacio completo. Entonces, lo que en este caso corresponde es ocupar ley de Ampere. Una vez que ocupar ley de Ampere cuidadosamente, ¿cachai? No como pareciera que aparecen en todos los ejercicios que uno simplemente ve el cilindro y dice, listo, Ampere, ¿cachai? Sí, sí. Hay un ejercicio muy parecido que también porque este ejercicio también se puede hacer como una esfera que a uno le hace un sacado con cierta densidad de corriente, que es el procedimiento es exactamente igual, y también tienen que escribir una relación de vectores. O sea, son como los dos problemas muy clásicos. Entonces, Ya, la perfecto. gracia que tienen estos problemas es que ustedes tienen que ser súper cuidadosos a la hora de ocupar Ampere, no es llegar y tirarse a la piscina. Tienen que ser más cuidadosos a la hora de escribir esto. Ya, entonces cuando queremos calcular un espacio nos conviene más ley de Ampere. Exacto. Ya. Y normalmente, a menos que se les indique lo contrario, porque si hay espacio y dicen ya calcula con Biot-Savart, pero eso se lo vamos a decir, porque ustedes, cuando les pidan calcule el campo magnético en todo el espacio, como el primer insight que ustedes van a tener es Ampere. Cuando le digan calcúlenlo en este punto, o calcúlenlo en el eje Z, Biot-Savart. Y en este caso era mejor ocupar Ampere. Buenísimo. Aunque con Biot-Savart, según yo, tendría que salir, pero las integrales te van a quedar endemoniadas. Van a estar esas integrales ya están curseadas, ¿cachai? Ni siquiera pienso cómo escribirlas y ya están curseadas. Así que Ya, buenísimo. mejor es aprender a identificar cuándo el problema se puede resolver con una estrategia u otra. ¿Cachai? Ya. Eso yo creo que es más útil que ponerse a hacer una integral de este volado para que al final te dé lo mismo. ¿Cachai? Obviamente, Sí, en otros casos, siempre es ilustrativo, por ejemplo, en un cable, hacerlo con Ampere y hacerlo con Biot-Savart, ¿cachai? Pero eso es ilustrativo, eso para que veáis que las dos cosas te tendrían que dar lo mismo a priori. claro. Pero no siempre es tan ilustrativo, ¿cachai? No siempre el objetivo pedagógico se cumple, y en este caso yo creo personalmente que no. No al menos hacerlo con Biot-Savart. Se pueden aprender muchas cosas haciéndolo con Ampere. Ya, buenísimo. Entonces lo que vamos a hacer, Gracias. vamos a hacer la P3, de nada. Vamos a hacer la P3, ¿ya? Y después vamos a finalizar con la P2, porque la P2 es más corta, según yo. Hay menos que ver. Pero la P3 es de medios magnéticos, y eso al menos nos va a servir para que les entre medios magnéticos. Bueno, vamos a repasar condiciones de borde, cómo ocupar estas cosas, y además vamos a repasar ley de Ampere, que la ley de Ampere es medio generalizada, muy importante. Muy bien. Entonces, el problema es más o menos así. Se tiene una especie de herradura, un toro, bueno, es un toro en realidad, pero es un toro como con una herradura. Voy a hacer rápidamente el dibujo. Bueno, no debía haberlo hecho con esto porque ahora no puedo borrar. Soy tonto. Bueno, ahora sí puedo borrar. Como que yo le saco esta parte de acá, esto es como así, y es así. Claro, pero eso es solamente para guiarme yo, porque finalmente esto no está. Esa es como, eso es. Una longitud de arco L acá, una sección transversal S, y por acá pasan N enrolladuras de cable, con este entrando y este saliendo, con una intensidad de corriente I.
Este material tiene una magnetización. Nos dicen que en el caso en el que estamos estudiando, en el caso saturado, eso se sube a YouTube después, ¿cierto? Debería, sí, se está grabando y yo lo voy a subir a YouTube, pero igual tengo que ver una cuestión primero antes de subirlo, pero creo que sí se sube. Ya. Esto tiene sección transversal. Y esto, en la parte A nos dice que tiene una magnetización especial, una magnetización saturada. M sub S es igual a M sub S escalar en la dirección de phi. Acá la dirección de phi es tanto. Y esto tiene un radio medio R, a este punto de acá. Entonces lo que nos piden encontrar es H y D en todo el toro. Entonces, aquí hay varias consideraciones que tomo. La primera y la más importante, ¿sí? Cuando ustedes tomen la línea en este caso, que va a ser una línea de esta manera, eso es algo que ustedes van a poder ver, se van a dar cuenta de que no es necesario que todo el toro esté envuelto con esta espira de n vueltas. Puede ser solamente una parte, y que solo una parte te entregue una contribución, ya está generando un campo magnético en todo el espacio. Eso es lo primero. Segundo, no vamos a ocupar, esta no es de Faraday, esta es Ampere generalizada, medios materiales. Esta es la P3 del enunciado. Lo segundo, acá a priori vamos a tener dos campos diferentes, porque por un lado tenemos un medio que se puede magnetizar, que va a tener una permeabilidad magnética diferente de la del vacío, porque va a estar magnetizado, y el entrehierro que se llama, que es el espacio de longitud de arco L, que vemos a la derecha del mono que dibujé, va a estar una permitividad mu 0. Eso es un hecho. Entonces van a ver dos campos magnéticos diferentes entre medio. Uno que va a estar asociado a la parte interior del toro y otro que va a estar asociado a la parte exterior del toro. Entonces recuerden que lo que nos están pidiendo es solamente la parte del toro. Evidentemente vamos a tener que encontrar qué pasa en el entrehierro, pero es porque nos va a servir para poder calcular la parte siguiente. Claro, nos va a servir para poder determinar H, era B, para poder determinar B dentro del toro también. Luego, bueno, el hecho de que haya magnetización, una magnetización ya te habla acerca sobre la forma que va a tener B en este caso, tanto dentro como, bueno, especialmente tanto dentro como fuera del toro. Y además, otra asunción que vamos a hacer es que vamos a considerar que este toro es lo suficientemente homogéneo, o el campo magnético dentro del toro va a ser lo suficientemente homogéneo, de tal manera de que vamos a calcular, y esto sí lo vamos a notar, el B en el toro va a ser homogéneo. Entonces, vamos a calcularlo a una distancia R del centro, es decir, en la parte media del toro. Entonces nosotros vamos a asumir que todo el campo magnético dentro del toro va a tener el mismo valor que si lo calculáramos solamente en R, por homogeneidad. Si quieren verlo así también puede que el anillo es delgado, el anillo de hierro dulce en este caso es magnetizado. Yo la verdad no sé qué es el hierro dulce, no sé qué lo diferenciaría de un hierro salado, de un hierro ácido o un hierro amargo, la verdad no tengo idea. Pero lo que importa en este caso es que va a tener una magnetización saturada y que va a tener un entrehierro al medio. Entonces, ahora vamos a calcular los campos utilizando ley de Ampere generalizada. La línea, no voy a decir que es evidente, porque en realidad no es evidente, pero como nosotros observamos que tenemos una zona envuelta con una espira en torno a él, vamos a poder ver que si yo tomo una línea en torno al toro, tanto pasando como el toro como también en el entrehierro, voy a estar encerrando corrientes. Entonces va a haber un campo magnético válido ahí. Y la gracia es que acá yo al menos voy a poder considerar, al menos, que este campo va a tener que ser angular, o sea, va a tener dirección angular. No me voy a complicar mucho con esa parte. Y eso viene dado por el hecho de que estamos trabajando en un toro.
¿ya? A pesar de que solamente en N hay campo magnético, o sea, solamente en N hay como contribución libre al campo magnético, podemos observar de que si el toro está magnetizado, la magnetización también va a estar generando una corriente superficial, puede estar generando una corriente superficial incluso volumétrica a lo largo de todo el toro, que va a estar generando un campo magnético también fuera. Y lo único que está haciendo es como inducirle una magnetización al toro. Entonces eso hace que el campo magnético sea no solamente generado por la parte que hay en I, hay contribuciones adicionales. Y eso yo lo encuentro súper interesante, o sea, no tengo que envolver todo el toro para poder magnetizarlo, o sea, para poder tener un campo magnético dentro de él. Solamente envolverlo con un par de vueltas. Mientras más vueltas, más contribución va a haber. De hecho, eso es por el efecto que estamos trabajando con una espira que está enrollada a lo largo de un toro, y eso es un resultado conocido y es bueno que se lo aprendan. Cuando tú tienes n vueltas, el campo magnético, o sea, cuando tú vas a ocupar ley de Ampère y estás encerrando una cantidad n de cables, o con lo que es lo mismo, con una espira, por ejemplo, la ley de Ampère te asegura de que la integral de línea que tú vayas a hacer tanto de un campo magnético como de un vector h va a estar relacionada con las n vueltas. Va a ser mu0, mu0 o no mu0, dependiendo de si estás trabajando con la ley de Ampère normal o la generalizada, por n, por i. Y eso tiene una explicación súper sencilla, porque toda la parte de la corriente enlazada solamente van a ser las n salidas, los n cables que va a estar encerrando mi línea, que van a estar aportando cada uno con i. Entonces, en realidad, la corriente enlazada sería como I más I más I más I más I más I más I n veces. Y esa es la razón por la cual este resultado uno se lo puede aprender de memoria. Y no es difícil de justificar incluso sin hacer ninguna integral. O por lo menos del lado de la parte que habla de la corriente enlazada. ¿Se ha entendido esa parte? ¿Alguien no ha entendido esa parte? Se me escucha, siquiera. Okay. Bueno, entonces vamos a ocupar este resultado. Vamos a ocupar este resultado. La integral cerrada por ley de Ampère generalizada de este vector h.dl va a estar dado por la corriente enlazada libre, que en este caso es la que proviene del cable. Ya, no se le olviden. Las corrientes libres son aquellas que no provienen de corrientes de magnetización de un material. De la misma manera que las densidades de carga libre en electroestática provenían de fuentes que no fueran dieléctricos polarizándose. Es exactamente lo mismo. ¿De qué sirve ese? Ya van a ver de qué sirve ese. Paciencia. Ahí vamos a ver para qué sirve ese. Aunque, bueno, puede ser tal vez ni siquiera sirva, pero tenemos que indicarle la sección transversal por si acaso también, creo yo. Es parte del material, de las características del material, así que tenemos que dárselas. Bueno, la integral. Ya sabemos que esto va a ser igual simplemente a las n vueltas por i. Y acá, esto es importante, creo yo, y no se hace mucha mención de esto en donde yo encontré el ejercicio, que es el tema del signo que va a haber ahí. Acá, el dibujo es importante por el hecho de que te indica que la corriente cuando entra primero pasa por abajo y se da la vuelta como de abajo hacia arriba. Entonces, si yo tomo la orientación de vida, la orientación de toda la vida, que es con esta línea, siguiendo la regla de la mano derecha, que la superficie me quede apuntando hacia arriba, esto va a significar que las densidades de corriente, en este caso, que van a surgir de estos n cables, van a estar apuntando hacia arriba también. Entonces, solamente por esa razón, esto es positivo. Si yo en el dibujo, y evidentemente esto es tramposo, ¿cachai? Esto es algo que me di cuenta yo al momento de sacar este problema del libro. Si yo lo paso por arriba hacia abajo, y elijo la orientación como de toda la vida, es decir, siguiendo la regla de la mano derecha y toda la cuestión, tendría que poner los menos ahí. En este caso no, vuelvo a repetir, porque va de abajo hacia arriba, y está en el dibujo, ustedes lo pueden ver. Pero si yo lo pasara de arriba hacia abajo, yo tendría que ponerle un signo menos ahí. Entonces, y eso es básicamente por el hecho de que la dirección de las densidades de corriente asociadas a las intensidades de corriente que pasan por el cable van a ser diferentes a la de la orientación de la superficie, el vector normal a la superficie. Así que tengan cuidado con eso también. Yo creo que pueden preguntarnos, no habría ningún problema. Pero en este caso no lo indican y yo lo encontré medio tramposo, ¿sí? Así que tampoco
crean que va a ser llegar y ver eso. Y les voy a poner que tengan cuidado con el signo. ¿Alguna duda, pregunta que quieran hacer? Les recuerdo que si no van a preguntar, por favor, mutense. A ver, un segundo. Listo, continuamos. Entonces aquí, por lo que habíamos conversado antes, va a existir un campo 1, H1, una intensidad de campo magnético, yo lo llamo vector H porque nunca he visto que se pongan de acuerdo con el nombre, que va a estar dentro del hierro dulce, y otro que va a estar fuera, este de acá, que vamos a llamar H0. Ambos campos tienen esta simetría axial que van a ir solamente en la dirección de θ, y eso es por lo que conversé antes, del hecho de que no solamente la contribución al campo magnético va a estar dada por la corriente libre I que le pusimos por fuera, sino también por la magnetización del material. El hecho de que el material esté magnetizado genera corrientes de magnetización dentro del material que también aportan al campo magnético. Entonces, al final del día, inducir esta magnetización está como generando una especie de espira de corrientes de magnetización en torno en torno al toro de hierro dulce. Así que por eso, solamente por eso, si ustedes quisieran hacer con las manos este cálculo del vector B solamente generado por la magnetización saturada del material, observarían que, y con toda razón, que en torno al toro se generaría un campo magnético angular, o sea, con dirección angular. Así que ahora también lo podemos ocupar así. Entonces, con eso en mente, nosotros separamos esta integral. Separamos esta integral en dos caminos. La parte asociada a esta, que lo llamo sigma 2, o sea, gamma 2. Y la parte asociada a este camino de acá, que es gamma 1. Entonces vamos a tener una integral para H1, punto de L1, asociado al camino 1 más. Aquí ya no le pongo el círculo porque ya esa parte no necesariamente está cerrada. La suma de las dos integrales va a ser cerrada. H0.dl2. Eso es igual a L. La gracia de este problema es que yo ya les indiqué cuál va a ser la longitud de arco de esto, de H0. Y como H0 no va a depender de la parte angular, eso ya lo pudimos ver, sale de la integral. Aquí evidentemente con los cambios correspondientes, H0 sale como una función dependiente del radio, y en este caso va a estar dependiente de R porque lo vamos a calcular ahí. Y ya sabemos que la integral de 0 a 2pi, de el ángulo inicial al ángulo final en phi en la zona del camino 2 va a ser igual a L, porque esa es la longitud de arco que está definida ahí. Entonces eso por un lado con esa integral de acá. Ahora la integral de acá es más sencilla porque finalmente nosotros sabemos cuál tiene que ser completa la longitud de arco del lugar donde vamos a estar calculando este campo, que es R. Recuerden que estamos calculando en el centro, un radio medio de este toro. Entonces finalmente, por las mismas simetrías, H1 sale como una función dependiente del radio, que en este caso como nuevamente va a estar fija porque el radio también está fijo, por la integral que va a ir desde al revés, como desde el ángulo final hasta el ángulo inicial. Y eso al integrarse se transforma en una longitud de arco, que va a ser la longitud de arco total, 2pi por R, menos la longitud de arco que no está considerada en la línea. Esto yo lo puedo hacer por la sencilla razón de que tanto H1 como H0 no dependen de la variable angular, solo de la variable R. Entonces en realidad lo que estoy haciendo es sacar primero eso y luego resolviendo la integral con los límites escondidos, pero conociendo el comportamiento de la longitud de arco, porque eso es lo que finalmente voy a calcular. Al final del día, cuando ustedes sacan el campo magnético para fuera de estas integrales, lo que están haciendo es calcular una longitud de arco. Por eso damos pi. ¿Sí? Perfecto. Entonces esto tiene que ser igual a NI. Y esa es la primera ecuación. Y nos la vamos a reservar porque la vamos a ocupar un poquito más adelante. Luego, tenemos que encontrar, para la longitud de arco se usa el radio medio, exacto, sí. Para la longitud de arco se ocupa el radio medio. Es que, acuérdate que indiqué al principio que vamos a trabajar con que el toro es lo suficientemente homogéneo para que el campo magnético en el radio medio del toro
sea, el radio R que está definido ahí en la figura, sea igual a todos, independiente del punto donde se encuentra en el toro. Evidentemente esto dentro del toro. Entonces es lo suficientemente homogéneo y es lo suficientemente pequeño para que el valor de ese campo en la distancia R sea el mismo para todo el toro. ¿Ya? Eso también es una indicación, Luego, las magnetizaciones son medio extrañas, son medio raras, pero pero lo que sí sabemos es que tanto el campo magnético B, como la magnetización del material, como la intensidad H, van a estar relacionadas entre ellas. Entonces, de ahí nosotros podemos extraer una nueva ecuación. Piensen que todavía no conocemos ni esta ni esta. Evidentemente el que queremos conocer es este, pero este lo vamos a necesitar también. O de alguna manera reemplazar H0 con algo conocido para despejar de ahí. Entonces, relación entre H y B. Entonces, en este caso, B1, o sea, el campo magnético dentro del toro, va a estar dado por mu0, factor de H1, también dentro del toro, más ms, la magnetización del material que ya conocemos. Entonces, si yo escribo esto un poquito más amigablemente, vamos a obtener que B1 tiene que ser igual a mu0 factor de H1 más ms en la dirección de phi. Nuevamente, esto es un resultado parcial y lo vamos a reservar. Fíjense que vimos ley de Ampère generalizada, acá. Esto es Ampère generalizado. Vimos también aquí magnetización. Y además también, ahora vamos a ver condiciones de borde. Porque de ahí es donde vamos a sacar la siguiente relación. Podemos observar que las condiciones de borde nos indican que tanto el campo magnético, o sea, la componente normal del campo magnético dentro del toro, como la componente normal del campo magnético dentro del toro tienen que ser iguales. Y eso es una condición de borde dada. B1n menos B2n tiene que ser igual a 0. Entonces yo ahora digo que la componente normal del campo magnético dentro del toro menos la componente normal del campo magnético fuera del toro tiene que ser igual a 0. Es decir, tienen que ser iguales. Pero aquí viene la gracia. El hecho de que sean iguales en este caso viene con otra cosa encima. Observamos que en relación a la forma de la interfaz, tanto B1 como B2, o sea, tanto B1 como B0, quiero decir, o sea, dentro del toro y fuera del toro, solo tienen una componente normal. Y eso lo pueden ver desde el dibujo. Porque finalmente la normal, la normal de la superficie asociada al cambio de medio entre el entehierro y el toro, también va en la dirección de Fitongo. Entonces, como solamente poseen una componente normal, y los vectores son iguales, tenemos que tanto B1 como B0 tienen que ser iguales. El vector B1 como el vector B2 son iguales. Es decir, tanto B1, o sea, aquí esto es B0, disculpen. Tanto B1 como B0 se pueden escribir solo como un vector B, o sea, un valor B, por la dirección Fitongo. Y eso es súper importante, lo vamos a ocupar ahora. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos ahora esta misma relación de magnetización, o sea, esta misma relación entre H y B, observamos de inmediato, si usamos nuevamente que B es igual a mu0 por H más M, observamos que es 0, tiene que ser igual a mu0
por H0. Y esta relación nosotros la podemos reemplazar. A ver, aquí creo que me equivoqué un poquito. Un segundo. No, está perfecto. Si es la misma relación, está perfecto. Voy a aprovechar de revisarla rápidamente. No quiero equivocarme. Paso sumando y luego entonces aquí, si H y B son iguales. Está perfecto. Sí, esa es la relación. Esa es la relación. B0 igual a H0. Por tanto, también los vectores son los mismos. Entonces, si yo reemplazo ahora esta relación, por ejemplo, acá, como yo sé que se cumple esto, voy a saber que B1 tiene que ser igual a mu0 por H0. Por tanto, lo vamos a reemplazar. Lo vamos a reemplazar de inmediato. Vamos a tener que mu0 por H0, aquí ya le voy a quitar los vectores porque todos ya van a tener la misma dirección, tiene que ser igual a mu0 por H1 más ms, y también conocemos esta relación de acá. Dos ecuaciones, dos incógnitas, podemos resolver. Pum. Entonces acá, por ejemplo, podemos despejar H0, por ejemplo, si simplificamos con podemos encontrar de inmediato que H0 es igual a H1 más la magnetización saturada, y si lo reemplazamos en la segunda ecuación, pues tenemos que esto va a ser igual a H1 factor de 2pi menos 2pi por R menos L, más H0, que en este caso sería H1 más M por S por L, tiene que ser igual a N por I. Esta parte se va con este compadre, y nos queda H1 factor de 2pi por R más ms por L, tiene que ser igual a N por I. H1 vector va a ser igual a N por I. Un segundo, esto va a ser N por I menos ms por L partido por 2pi por R en la dirección de phi. No. Me preguntan, pero dentro del toro es U, es mu, solamente, no mu0. Sí, pero mu considera el aporte ya de la magnetización. La relación que tú estás hablando es esta. Voy a escribirlo con este color. Es H igual a, B es igual a mu por H. Pero esta es la permitividad, esta es la permeabilidad magnética del material. Acá nosotros no conocemos la permeabilidad magnética del material. Conocemos la magnetización. Entonces tenemos que ocupar la otra relación. Porque aquí adentro están contenidos unos factores mu por creo que es como mu0, por psi c, por E, por H. Entonces esta parte de acá es lo que nosotros llamamos M. Entonces, ahí yo separo esto. Recuerden, es muy importante que tengan cuidado si que conocen la magnetización o la permeabilidad magnética. Si es la permeabilidad, tienen que ocupar esta relación. Si es la otra, si es la magnetización, tienen que ocupar esa. ¿Ya? Porque mu incluye la información acerca de cómo se magnetiza el material. Porque cómo se magnetiza el material está relacionado con la densidad de carga eléctrica. Es una de las fórmulas que aparece rápidamente. Tiene un montón de complejidades más que creo que no es relevante mirar ahora porque a mí me las pasaron recién en un coloquio en la carrera. Pero con esto nosotros ya encontramos H1. Y bueno, ocupando que B1 es igual a esta relación de acá, ustedes ya pueden encontrar cuánto vale B1. Esa parte se las dejo propuesta. B1 igual a reemplazar H1 en mu0 factor de H1 más ms. Ahí ustedes reemplazan si lo pueden encontrar. Si no alcanzamos a ver la P2, ¿tiene pauta? Sí, pero yo creo que vamos a alcanzar a ver la P2. Nos vamos a demorar unos 15 minutos más de la hora, porque en realidad lo que falta es muy poco de este ejercicio. Entonces, observen que se obtuvo condiciones, sí, porque yo también tengo hambre, la verdad. Son condiciones de borde, vimos condiciones de borde, la Lee-Damper generalizada y la relación entre la magnetización,
campo H y campo magnético. Ahora para la parte B nos dicen que ahora nosotros apagamos la corriente y el hierro dulce se magnetiza con otro tipo de magnetización. Entonces, si se apaga, la corriente, lo que va a pasar es que I se va a ir a 0 y la magnetización se va a ir a una magnetización R, una magnetización que llamaban transiente, o ahora voy a revisar el enunciado, ¿cómo le llamaban? Una magnetización remanente, claro, una magnetización remanente que tiene el hierro dulce también. Entonces el resultado, si se fijan, no cambia tanto. Por ejemplo, nosotros observamos que H1 en este caso, que es el que calculamos explícitamente, simplemente cambia su valor a menos MR por L, partido por 2pi por R, en fitongo también. Porque simplemente, apagamos la magnetización, o sea, perdón, apagamos la corriente, y solamente le dejamos la magnetización remanente que queda. Y de hecho eso también va a cambiar B1, y eso ustedes lo pueden ver también tomando este resultado de acá, e introduciéndolo aquí, junto con el hecho de que ahora H1 también tiene un valor diferente. Eso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos claros con esto? Hasta la próxima. Los leo. Si no hay más que agregar, podemos pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es más corta, o sea, no es tan intensa, porque de hecho estaba cortada. En realidad al final pedían algún par de cosas más, pero sí, mientras dibujo el mono del P3, del P2, perdón, te leo. No se usó el mu del enunciado. No fue necesario. Tampoco fue necesario ese, aunque yo creo que tal vez podríais darle una vuelta a eso, pero en realidad la información de la magnetización igual era importante. Con mu creo que te estabas comiendo mucha información y te quedabas corto en las ecuaciones, te quedabas corto en la información que podías obtener y las ecuaciones que ibas a necesitar. ¿Cómo se llegaba? El campo magnético era igual afuera y adentro. Digo, como el eje magnético. Bueno, afuera y adentro, cuidado con ese afuera y adentro. Es en el toro y en el entrehierro. Y eso es por condiciones de borde. Las condiciones de borde indican que el campo magnético dentro del toro, la componente normal del campo magnético en el toro, tiene que ser igual a la componente normal del campo magnético en el entrehierro en alguna de las dos interfaces, en alguno de los dos cambios de medio. Luego, el argumento que tú das es que por la simetría que van a tener estos campos magnéticos, es decir, que solamente van a tener componente tangencial y que las superficies de cambio de medio, las dos, entre el entrehierro y el toro, también van a ser tangenciales. Por tanto, solamente va a tener B una componente tangencial. Por tanto, los dos campos magnéticos tienen que ser iguales. Completamente, tanto en dirección, módulo y sentido. Esa es la forma en la que vas a argumentar. Listo. Voy a dibujar el P2 rápidamente. Es una cosa así. Se tiene como una especie de barra pegada ahí. Aquí este es un ángulo θ. Este ejercicio de inducción ya, por si acaso. Hay una aceleración G, hay un vector, hay campo magnético B sacando este lado, y voy a dibujar el sistema de referencia porque el sistema de referencia es importante, porque el que está en la figura está malo, hay que corregirlo. El sistema de referencia es más o menos así. No, esta es la última. Ya esta es la última. Esto va a ser la dirección de X, esta es la dirección de Y, y Z va a ir hacia adentro de la pizarra esta vez, no hacia afuera. Eso simplifica todas las cosas. Entonces, esto desde abajo, si ustedes leyeron el enunciado, espero que sí, les dice que hay una resistencia acá también. Entonces yo ahora lo voy a dibujar como mirándolo así, como si lo mirara así, y voy a encontrar esta resistencia, ¿cierto?
para allá va X, para allá va, no mentira, recuerden que lo estoy haciendo con esto, para allá va X, para allá va Z, y la barra más o menos así, va en ese punto. Y esto está separado una distancia L. Y la resistencia es D. Y el campo magnético aquí, de hecho, entra hacia la pizarra, pero solamente vamos a ver esto como que vamos a tener una componente que va a ir así del campo, que va a entrar, pero una componente que va a ir así. Entonces vamos a tener una componente en Z, digámoslo. No, mentira, una componente en I, y una componente en B, X. Pero esta es la que nos va a importar simplemente, y la vamos a poder encontrar de inmediato. La primera pregunta es que nos dicen, nos preguntan cuál va a ser la dirección de, no, Z entra a la pantalla. Z entra a la pantalla. Lo voy a poner aquí abajo. Entonces, para la parte A, nos preguntan la dirección, como vamos a ver cuál es como la forma de la dirección, si vamos de A hasta B o de B hasta A. Entonces, para calcular el flujo, en este caso de campo magnético, al igual que lo hacíamos con Ley de Ampère, lo que tenemos que hacer es definir la superficie de integración. Y en este caso va a ser esta. Ahí vamos a calcular el flujo de campo magnético, lo cual me define una línea sobre la cual voy a estar calculando el rotor del campo E, por tanto voy a estar calculando una FEM. Entonces, por la dirección de orientación que yo le voy a dar a esto, es decir, en la dirección de I positivo, esta línea va a ser de esta manera. Entonces lo que tengo que ver ahora es si esta línea me va a dar un resultado positivo o negativo. Si la línea es positiva, si la FEM utilizando esta línea como está orientada es positiva, seguimos la línea. A ver, voy a revisar, no tendría que cambiarse los lugares de aquí por la regla, no, porque esto justamente arregla el tema de la mano derecha. Todo esto justamente arregla el tema de la mano derecha por si acaso. Porque yo ahora voy a tomar Y como mi eje principal. Entonces Z y X me va a definir Y. Así. Esa es la forma en la que lo hice. Así. Es como que yo le cambio los nombres a estos dos, por si acaso. Es así. Entonces esta es la forma en la que lo resolví. Está bien la mano derecha. Llamé a este Z, llamé a este Y. Es la única diferencia. Es un poquito más confuso, lo lamento, pero fue como la forma en la que lo hice hoy día en la mañana, así que espero me disculpen la confusión, ¿sí? Pero si ustedes quieren, podemos hacer algo un poquito más usado y decir, ¿sabéis qué? Vamos a cambiar ese Z, lo vamos a cambiar por una Y, y lo de arriba lo vamos a cambiar por Z. ¿Te parece si lo hacemos así? No, mejor nos vamos a quedar con la orientación que yo. Entonces, por la regla de la mano derecha, esta es mi derecha, ¿cierto? Entonces, este va a ser X, este va a ser Z, yo le llamé simplemente a este Z y va a quedar definido positivo hacia arriba. Ese es el sistema de referencia que me di. Insisto, lamento la confusión, fue como lo hice en la mañana, parece que estaba en otra, pero bueno, pero no, al final del día no importa, porque el vector está bien definido esto. Hay que tener cuidado nomás con considerar que ahora X cruz Z va a ser Y. Yo lo voy a dejar anotado aquí también. Y ese va a ser el orden. Ya, entonces si la FEM, utilizando gamma como está orientada, es positiva, significa que la línea va a ser positiva, por tanto yo voy a ir desde B hacia A. En cambio, si es negativa, no, esto está al revés, así. No, mentira, sí, en cambio, si es negativa, se irá al revés. Esto es solamente consecuencia de los signos de la ley de Faraday, no es más que por eso. Entonces irá desde A hasta B. Entonces, vamos a hacer el cálculo con las manos, no vamos a calcular nada, solamente vamos a ver los signos. B, en la dirección que toma, podemos observar que es negativo en Y.
Y dense cuenta, la idea es que aquí observen que solamente la componente en Y va a ser la que aporta el flujo. La componente en X es completamente paralela al vector normal, por tanto no aporta. O sea, paralela al vector normal. Es perpendicular al vector normal, paralela a la superficie, por tanto no aporta. Entonces solamente nos preocupa la componente en Y. Y como podemos ver acá, la componente en Y es negativa. Es menor que 0. Y la normal nosotros la orientamos positiva. Por lo tanto, el flujo, como está dado por aproximadamente BI por N, o si quieren verlo así, por el módulo de N, que el módulo de N es 1, esto va a ser negativo. Pero sabemos que la FEM está definida por menos la derivada temporal del flujo. Por lo tanto, esto va a ser menos. La derivada temporal a priori no debería soltar ningún signo, no lo sabemos todavía, pero suponemos que no. Por lo tanto, esto sería menos una cantidad negativa. Como es menos una cantidad negativa, nos queda positiva. Entonces, como es positiva, la dirección de flujo de corriente será de B hacia A. Y esa es toda la parte 1. Esto solamente lo hice utilizando la ley de Faraday, ¿sí? Sin ponerme a calcular ningún tipo de corriente. ¿Puedes repetirlo, porfa? Lo que hice fue, consideré que si calculando las FEM, utilizando gamma, como está escrito así, esa orientación, que es la que me da la orientación positiva en este caso, si yo ocupo esa FEM, y la FEM me da positiva utilizando ese camino, significa que vamos a ir desde B hacia A, siguiendo la dirección positiva que me define. En cambio, si da negativa, yo voy a estar integrando como contra la corriente. Entonces, entonces el flujo de corriente, el flujo del campo eléctrico, el flujo de corriente, va a estar dado de A hasta B. Entonces luego, con las manos, B sub I es negativo, y eso lo pueden ver de la figura. La normal con la que voy a orientar esto, como por la forma en la que yo elegí los vectores unitarios de esto, va a ser positiva también. Y, va a ser, claro, va a ser positiva. Por tanto, si yo elegí la orientación positiva, la normal es positiva. Y como el flujo depende aquí no con el módulo, en realidad es como con el signo de la normal. Eso lo voy a correr. Como el módulo depende tanto de la componente y en este caso del campo magnético como del signo de la normal, de la orientación a la superficie, el flujo va a ser negativo. Y como es menos la derivada temporal del flujo, y asumimos que la derivada temporal no nos suelta signos negativos, podemos ver que la FEM va a ser positiva al final del día. Por tanto, va a seguir la línea de integración. No vamos a estar integrando contra la corriente, sino a favor de la corriente. ¿Ahora sí? Ya. Entonces nosotros, para poder hacer la integral de flujo ahora en la parte B, vemos que el campo B va a estar dado por menos B sub I coseno de teta en la dirección de X, no, mentira, en la dirección de Y, menos B sub X por seno de Y, perdón, por seno de teta, en la dirección de X tonto. Entonces cuando hacemos B.ds con el ds que vamos a elegir acá, que simplemente va a ser dx de z, que van a, si ven la figura va a ser las dos direcciones sobre las que vamos a integrar, dx de z en y-tongo positivo, vamos a observar que B.ds simplemente va a ser menos B sub I, y ahora lo voy a llamar simplemente B, por el coseno de teta, por dx por dz. Y esto es lo que vamos a integrar. Entonces, el flujo magnético va a estar dado por la integral de 0 a x, porque acá la barra vamos a pedirle que se mueva, la barra se va a poder mover,
Por tanto, X va a ser un objeto que no va a depender del espacio, pero sí del tiempo. Luego de 0 a L, eso está fijo, de menos B coseno de teta de X de Z. Hacemos la integral y aquí nos queda menos B coseno de teta por X por L. Entonces, como la FEM es menos la derivada temporal de phi, observamos que esto va a ser menos B menos B coseno teta por L por X punto. ¿Por qué? Porque ya vemos que la barra, creo que nos lo dice, la barra se puede mover en la dirección de Z. O sea, la dirección de X, perdón. O sea, ahí sí. Entonces, como la barra se mueve en esa dirección, puedes tener contenida una derivada temporal. No siempre va a ser lo mismo. Entonces X se queda como una derivada temporal. Simplifica. Entonces la FEM simplemente es B coseno de teta por L por X punto. Esa es la FEM inducida. Y fíjense que va a depender del tiempo, porque X punto depende del tiempo. Luego, como hay una resistencia óhmica, cumple la ley de Ohm. Entonces esta FEM E va a estar dada por I por R. Entonces la corriente inducida va a ser P coseno teta por L por X punto partido por R. Voy a poner int acá. Int acá. Listo. And that is all. Si se fijan, era un ejercicio que si sabíamos hacer las cosas bien, es decir, saber orientar las superficies, saber escribir bien las integrales de flujo, no demoraba mucho, porque las integrales se hacían rápidamente. La dificultad en este caso yo creo que está en que X puede ser X punto. Y de hecho eso trae consecuencias, porque ahora lo que nos piden calcular es una ecuación diferencial para la velocidad que va a ir adquiriendo esto. Entonces, básicamente lo que tenemos que considerar es lo siguiente. Tenemos que lograr escribir una F igual a M por A. Por el hecho de que hay una corriente, sea inducida o no, pasando por la barra va a sentir una fuerza, porque también va a haber un campo magnético. Recuerden la parte de la ley de Lorentz. La fuerza de Lorentz, perdón. Que viene dado por diferencial de fuerza, está dada por I por DL, cruz V. Hay un campo magnético, hay una corriente, por tanto tiene que haber una fuerza. Y con eso en mente, nosotros podemos calcular este DF. Y este DF es justamente para la barra, porque la barra va a estar sintiendo fuerza. Ya está la parte C, perdón. La C aquí. Ya. La barra va a sentir una fuerza, entonces la vamos a calcular. La fuerza de la barra va a estar dada por la integral de 0 a L, obvio, y por dl cruz B. Entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es ir reemplazando. El dl en este caso va a ser positivo y va a ser de 0 en z tongo. El I lo conocemos, es el I inducido. D por coseno teta por L por X punto partido por 2. Y esto va a ser dz en z tongo. Cruzado con el B que encontramos aquí arriba. Vamos a tener, y aquí tengo que hacer una pequeña corrección, esto borrarlo. Bueno. Se me está pegando la tablet, eso es una mala noticia. Esa es una corrección que tenía que hacer ahí, que le puse X e Y, cuando en realidad tiene que ser el módulo siempre. ¿Por qué partido en 2? Disculpa. Ahí sí. Un pequeño error. Entonces esto es B factor de
coseno teta en X. En Y tongo, y luego en el seno en a ver, voy a revisar eso bien. Está perfecto. Entonces ahora, yo simplemente reescribo la integral completa. Vamos a sacar todo lo que es constante para afuera. Si se fijan, queda un b cuadrado, coseno teta por L, por X punto partido por R. Sí, porque hay un producto cruz al medio, entonces puede salir sin ningún problema. Queda una integral de 0 a L de dz, que de hecho también puede salir del producto cruz, porque no va a haber nada que se va a integrar acá, cruzado con, o sea, perdón, por z tongo, cruz, coseno de teta en Y, aquí el menos podemos sacarlo para afuera también, queda con un menos adelante, más seno de teta en X. Y eso entre paréntesis. Ahora el cuidado que tenemos que tener, porque hay dos B. Bueno, uno viene de la corriente inducida, el otro viene del campo magnético, de esto. Porque la corriente inducida también depende de B. El campo B le induce corriente y además el hecho de que le esté induciendo la corriente hace que haya una fuerza. Son las cosas que pasan entre ambos. Pero se están restando. No, no se están restando. Ahí hay es un cruz. Eso es un producto cruz. Si quieres lo puedo poner así. Es un producto cruz. O lo puedo poner entre paréntesis para que no se confunda. Ya, entonces acá el cuidado que hay que tener es que hay que fijarse bien. Esto evidentemente va a ser una L, entonces este también va a tener un cuadrado a la L, así que lo voy a borrar porque me está matando espacio. Y voy a poner esto un poquito más para acá. Cuidado que hay que tener acá es que hay que respetar la forma en la que nosotros escribimos esto. Entonces vemos que X cruz Z es igual a Y. Por tanto, Z cruz Y es igual a X. Oh, no, joder. Oh, joder, no, ya. Y el otro es Z cruz X. Y Z cruz X es menos Y. Ya. Pero sí, de todas maneras, igual tiene que tener un damping, así que estamos bien. Entonces te queda menos b cuadrado coseno teta por L cuadrado dividido por R por X punto. Tiene que ser igual a factor de coseno teta Z cruz Y, y en este caso esto es X, por la forma en la que definí el producto cruz, eso es importante. Z cruz Y, acuérdense que esto es cíclico, Z cruz Y, X cruz Z es igual a Y, y Z cruz Y igual a X, Y cruz X es igual a Z. Sí, sí, esa es la forma por la que definí el producto punto. Esto es X entonces, positivo, no negativo. Y eso por la forma en la que definí en el que llamé los vectores. Y esto es seno de teta de Z cruz X y esto es menos Y. Pero esto en realidad no nos va a importar. La que nos importa es esta contribución de acá. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a calcular ahora la fuerza, o sea, perdón, vamos a calcular ahora la F igual a M por A de la barra. Y nos vamos a concentrar, solo nos concentraremos en el eje X. Porque ahí es donde hay dinámica. En el otro no hay dinámica. Entonces, claro, va a haber una relación de fuerza, todo lo que ustedes quieran, un equilibrio, pero lo que nos importa es la relación en el eje X. Entonces, digamos que vamos a calcular F menos M por A punto X igual a 0. Esa es la componente que vamos a sacar. Entonces, esto nos va a quedar, si nosotros reescribimos esto, evidentemente, M por X dos puntos tiene que ser igual a, fíjense que hay peso, por tanto hay una contribución del peso que va a ir en la dirección contraria a G, menos, o sea, la dirección contraria a X, menos mg seno de teta. El ángulo ya está definido. Esto lo aprendimos en Intro a la Física Clásica. Menos b cuadrado, coseno cuadrado, L cuadrado,
partido por R, por X punto. Y con eso yo ya encontré la ecuación de movimiento para X punto, pero nos piden una ecuación para la velocidad. Si queremos una EDO para X punto, que es la velocidad que va a tener en el eje X, y de hecho, porque acuérdense que es el único grado de libertad que va a tener esta barra, la barra solamente se va a poder mover en ese eje. Tomamos el CB, B igual a X punto, entonces B punto va a ser igual a X puntos, y con eso escribimos la ecuación de movimiento para la velocidad. M por B punto es igual a menos G menos mg seno de teta menos b cuadrado o seno cuadrado de teta al cuadrado partido por R por C. Y con eso encontramos la ecuación diferencial para este problema. Si ustedes la resuelven, pueden encontrar la velocidad terminal, se supone que tendría que ser decayente, bla, bla, bla. Eso. ¿Qué les pareció? Entonces acá lo que vimos es que finalmente, ya, esta parte de la EDO, esto es mecánica, ya lo han visto. Esto en realidad lo pongo para que ustedes no se olviden que aparecen estos ejercicios, donde hay que ocupar mecánica para resolver cosas de electromagnetismo. Y pilla, por sorpresa. No, esa fuerza F del enunciado era un mono que puse, que venía con el problema para indicar que existía una fuerza. Pero nunca hay que creerle, acuérdense que nunca hay que creerle tanto al mono. Esa fuerza F, de hecho, justamente es la fuerza eléctrica, pero que apunte para allá, para el otro lado, eso en realidad da lo mismo, era para indicar que existía esa fuerza, ¿no? Entonces creo que iba para el otro lado. Bueno, acá va para el otro lado, justamente. O sea, alguien tiene algún problema con este ejercicio, evidentemente también pues me puede avisar. Pero fíjense que la parte importante de este ejercicio está acá. Es al momento de definir cómo podemos ocupar la ley de Faraday para poder encontrar femi-inducida, corriente, cómo algunos circuitos se pueden activar por el hecho de que tú les pasas campo magnético a través de ellos. Entonces, esta es como la gran importancia de este ejercicio. Entonces, si ustedes saben cómo hacer esto, no se olviden de mecánica. O sea, ustedes saben cómo hacer esto, está bien, pero no se olviden de mecánica, porque a veces los profes, para este tipo de problemas, cuando tienen campos magnéticos dependientes del tiempo, los campos magnéticos dependientes del tiempo generan movimiento. Por lo tanto, también pueden ser considerados, también pueden considerar problemas mecánicos. ¿Me pueden explicar de nuevo lo del F? Eso es ley de Newton, por si acaso. Simplemente que era como una forma bonita de decirlo, pero parece que en realidad confundió más de lo que ayudó. Solamente nos vamos a concentrar en la componente en X porque la componente en X era la que tenía variable de movimiento. El resto de componentes no. Y F igual, F menos M por A igual a 0 es ley de Newton. F igual M por A. Sí, lo escribí, no fue una buena elección, lo mejor lo voy a escribir así. F, la parte de la fuerza, las componentes de la fuerza en la dirección X tiene que ser igual a M por A, pero en las componentes de X. Ahora sí. Clippy, Sí, obvio, ¿te escucho? ¿puedes repetirme cuál sería mi diferencial de línea, Vector? ¿Cuál En la diferencial fórmula. de línea? El de L, en la fórmula. ¿Por qué lo reemplazaste? Ahí está. ¿Cuál sería mi diferencial de línea? Ahora es el diferencial de línea asociado a la parte de esto. Por eso es de Z tongo. Porque solamente está considerando la fuerza que va, o sea, solamente vamos a considerar la parte de la fuerza que está asociada a la barra. Ya, ahí me queda más claro. Muchas gracias, Clippy. Ya. Si no hay más dudas, ¿puedo detener la grabación? ¿No? Perfecto. Bueno, me despido de los que me están viendo de forma sincrónica. Gracias. Perfecto.